cuando tú, o sea, tomas una posición, ¿lo haces con un sistema ya definido que es objetivo y que te dice aquí o allí, o lo haces con una interpretación en el precio, con un análisis que tú haces previamente? ¿Qué opinión tienes de las cuentas fondeadas? ¿Cuál es tu activo preferido, por así decirlo? Muy buenas, hoy pasa por el podcast de la City Mariel. ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por este rato. Y quería que pasases por aquí también porque me ha generado mucho interés el perfil. No me queda muy claro si es más de trading o de inversión. ¿Puedes decirnos cuál es tu perfil? Porque sí que me queda claro que operas cripto, ¿no? Sí, digamos que estoy en el punto medio. O sea, yo empecé haciendo trading y luego fue que invertí. De hecho, el capital que he hecho en trading es lo que me ha permitido entrar a un mercado financiero, digamos que diferente. Vale. ¿Y cómo es estar a caballo? Es decir, ¿tu operativa es como swing o directamente has transformado la operativa de trading a inversión? No, de hecho que lo mantengo completamente separado porque sí, digamos que hay un edge ahí, hay unos vías que a veces pueden confundirte y más cuando tienes información macro que no solías evaluar tanto cuando solo hacías trading. Por ejemplo, yo tengo una cuenta específicamente para especulación en un broker, mientras que el broker financiero donde mantengo las acciones sí es a mayor plazo, literal. Normalmente toda la inversión que tengo ya tiene más de 3 4 años y las que hago busco que sean a 4 o 5 años. Por eso cuando tengo alguna información o algo, intento mantenerla dentro de ese portafolio para no pasarlo a la especulación, pero si te voy a ser honesta, he aprovechado de hacer macro trading, eso es lo que vengo haciendo desde hace 2 años en commodities. Todo lo que sea oro, petróleo, gas natural, sí lo he aprovechado un poquito más que antes. Sí, porque es verdad que hay como noticias macro que pueden ser importantes, ¿no? A la hora de cuando se generan las tendencias, ya lo sabemos, pues importaciones, exportaciones, expectativas, datos de interés, políticas fiscales, etc. Pero luego vemos que, por ejemplo, lo que me pasa a mí es que en realidad para el próximo trade o para los próximos trades, esto escribía hace poco un email y digo, joder, es que esto para los próximos trades no tiene nada que ver. Entonces, Sí. la parte de inversión difiere mucho, porque sí que tiene mucho que ver en la parte de inversión a la hora de tomar posiciones y de ver pues las expectativas que se pueden generar en los próximos años, pero para hacer trading no tiene nada que ver. ¿Cómo separas esa parte? Porque es complicado, ¿eh? Quitarse del ruido ese, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, lo que suelo hacer es que obviamente tengo una información general dentro de lo que es política monetaria o cualquier, digamos que riesgo tanto sistémico como no sistémico de mercado porque tengo la información, ¿no? Lo que hago es que normalmente mi operativo es swing trading. ¿Qué pasa? Que siempre hay catalizadores. Bueno, tú mismo lo sabes. A veces yo coloco una operación que tengo una idea de que va a durar 2 semanas y me dura 3 días, ¿no? La cuestión es que en los rangos que utilizo para moverme, ¿verdad? Normalmente no me salgo de un contexto más allá de un mes, ¿ok? Eso me ayuda a mantener mis ojos en lo que estoy operando. ¿Qué pasa si me salgo del contexto de un mes? Ya yo sé, bueno, mira, tal vez estoy ya lo que quiero comprar o lo que quiero vender es una tendencia entera. Entonces no me conviene hacerlo a nivel swing trading porque puedo salir liquidada. Entonces lo que hago es que filtro y también normalmente no opero los mismos activos en los que invierto. Por ejemplo, no invierto en divisas, no opero Tesla al estilo de que mucho no opero el ETF, no invierto en oro. Entonces tengo ese balance de que lo que opero no lo invierto y lo que invierto no lo opero. Vale, porque todo lo que operas lo haces en cripto, lo haces en más activos. ¿Cómo lo llevas? No, si supieras que no opero en cripto, tengo Bitcoin, literal. Bitcoin no es uno de los pocos que no opero. Ahora, voy a ser honesta, si hago coberturas, eso sí es algo que he hecho, literal cuando aprendí que podía hacer esto, tanto con energías, porque lo aprendí fue a raíz del golpe que tuve, el primer golpe fuerte que tuve en el 2020, donde yo nunca había visto una debacle así. Entonces, cuando yo dije eso, dije, ok, yo tengo que buscar una forma de primero pensé que estaba diversificada y no estaba nada diversificada, y menos en trading, porque también al vivir esa volatilidad que viví en un portafolio de inversión, la viví también al momento especulativo, porque tuve que cambiar los stops, cambiar un poquito mi horario, incluso varias cosas que me hicieron ruido. Entonces empecé a hacer coberturas. El hecho de que, bueno, hacía un poquito de hedge acá y buscaba una correlación extrema para poder cubrirme yo, tanto un inverso, o sea, buscaba ETFs inversos, el short del Bitcoin o etcétera, para poder yo protegerme un poco. Entonces, digamos que lo que yo opero normalmente, opero el índice del Nasdaq, opero divisas también y opero commodities.
ninguno de esos invierto. Literal, el ETF que Vale. tengo es el del S&P y acciones tecnológicas, etcétera, pero es un punto muy fino. ¿Que me ha dado tentación? Sí, claramente me ha dado tentación. Vale, entonces lo que sí que haces es que lo haces sobre base Bitcoin. Eso sí, o no. ¿Te refieres a base Bitcoin al hecho de que, o sea, uso Bitcoin como el referente para operar? Sí, o lo haces con Tether, porque yo te he visto como Ah, operaciones, Tether, con Tether. claro, Sí. claro, lo haces con Tether, ¿no? O sea, quiero decir que no lo haces con la moneda tradicional, euros, dólares, sino que lo haces con... No, de vale, hecho, exacto. Y lo que busco también es a veces hacerlo con sintéticos, porque recuerda que yo soy original de Venezuela y el bloqueo que tuvimos durante hace como 3 años era imposible que tú interactuaras con claro. brokers ni con nada. Entonces, ahí fue que salió como que, bueno, ok, esta es la única opción que tengo. Entonces, por eso me voy por allí. Y de hecho, cuando estoy en Venezuela es como que no existen los bancos, entonces eso empuja más. De hecho, yo estuve en España hace nada y tengo un pocotón de amigos allá y me decían, pero mira, o sea, ¿cómo usas esto? Literal, ¿por qué usas esto? ¿Por qué no usas dólar, etcétera? Y yo, por facilidad, literal. Ya. Entonces, Vale. sí. Me he dado cuenta que hemos empezado como muy a tope, ¿no? Preguntando sobre operativa y Bueno, no he hecho tal, tal. ninguna intro de quién eres. Si quieres, presentarte un poco de, bueno, pues cómo es tu estilo de trading, cuánto tiempo llevas operando, pues todo esto. Si quieres contarnos un poco más de ti, cómo has llegado hasta aquí, por así decir. Seguro, un placer. Bueno, se nos olvidó, pero bueno, Eso nuestras es. disculpas. No, es que iba muy enfocado a la parte de... Es verdad que es un podcast muy de trading. De hecho, nosotros pues más en la parte cuantitativa, por eso me suscita también mucho interés saber cómo piensan otros traders y a partir de ahí, pues, oye, siempre pillar ideas es súper bueno. Mm. Es totalmente, pero bueno, para los que no me conocen y para los que sí, hola, y para los que no, soy Mariel, ¿verdad? Estudio economía, soy analista de data, proceso data y soy teorista del juego, o sea, todo lo que tenga que ver con respuestas humanas a cosas y sí, también mercados. Hago trading, o sea, voy a decir que lo hago porque literalmente vivo de ello desde el 2018, pero estuve como unos 3 años antes ahí dándome golpes, ¿no? Creo que muchos, o sea, en realidad no juzgo a los que tienen mucho tiempo, siempre siento que el tiempo es relativo, alguien puede llegar y darle una patada a algo en un año, mientras que alguien puede tardar 3. Y al mismo tiempo que hago trading, también tengo, digamos que inversiones en distintos sectores que me enfoco en tenerlas a largo plazo, porque eventualmente quiero flexibilizar mi trading y no quiero toda mi vida depender de ello, porque aunque sea una solución, sigue siendo un trabajo y sigue siendo una profesión e involucra nuestro tiempo y nuestra capacidad mental y lo que hacemos, ¿no? Entonces, he buscado, de hecho, flexibilicé, antes hacía day trading, ya no hago, hace un año que ya no hago day trading, hace un año que hago swing trading y me siento mucho más cómoda con esa operativa, o sea, siento que tengo más rango de decisión. Mi trading es literalmente simple, yo me baso en liquidez, liquidez. ¿Saben cómo en cripto se puede ver el mapa de liquidez de liquidaciones aquí, liquidaciones acá? Pues lo mismo, solo que en mercados centralizados donde ese mapa está tanto en las aperturas de sesión como en las acumulaciones, etcétera, y me guío más, o sea, mi vía es más por el precio que por chartismo. Vale, por el precio que pues estimo, vale. Y entiendo. Cuando tú, o sea, tomas una posición, ¿lo haces con un sistema ya definido que es objetivo y que te dice aquí o allí, o lo haces con una interpretación en el precio, con un análisis que tú haces previamente? No, normalmente el análisis previo, yo hago y literalmente me siento, normalmente son los lunes, ya no son los domingos, siento y hago una revisada de lo que yo suelo operar para tener un contexto general de en dónde estoy parada, ¿no? Qué cerró, qué abrió, bla, bla, bla. Obviamente tengo un contexto macro también que, como digo, lo uso solo en commodities porque me he dado golpes usándolo en otras cosas. Y en base a eso, yo literalmente dejo marcados todos mis liquidity levels. A veces uso tengo un indicador que estoy haciendo con PineScript, literalmente de 2 años, desde que empecé a hacer esto, buscando un indicador, pero siempre va a tener un sesgo, o sea, literalmente solo lo uso para reafirmar lo que estoy viendo o si no estoy viendo nada, y uso los niveles de liquidación que hay dentro de un mercado, o sea, cuándo se ha frenado el precio, ¿verdad? ¿En qué sesión se frenó en la misma sesión 2 veces, etcétera, y marco todo eso, y eso es prácticamente mi punto de partido para el resto de la semana. ¿Vale? Y eso, o sea, ese sistema, por ejemplo, lo tienes, ¿es algo que tengas más testeado o directamente tú ya lo tienes medido con una experiencia en real, por así decir? No, en realidad, aunque lo tengo medio con una experiencia en real, también lo tengo testeado. Literalmente tengo mis vías de confirmation dentro del contexto, cuáles, o sea, cuáles formas de liquidez tienen
literal mejor relativa probabilidad, siempre sabemos que nunca hay una mejor probabilidad, pero cuáles han resultado mejor de acuerdo a todo el backtesting, y también tengo qué activos suelen, digamos que liquidar un poco más allá, porque como no puedo ver el mapa exacto, y el mapa siempre va a ser un rango, o sea, el mapa nunca va a ser un punto de precio exacto, el mapa nunca va a ser 3.557, no, va a ser 3.500 a 3.600. Entonces tengo también la lista de los activos de cuáles liquidan más fuerte y de cuáles liquidan menos fuerte para yo tener eso en cuenta al momento de gestionar el riesgo. ¿Vale? ¿Y has pensado en automatizar todo esto? O... Y tengo, Vale, ahí tengo tanto tiempo, por eso que estoy haciendo un indicador, literal, porque vale. a mí me da risa que no lo uso, o sea, lo uso para editarlo, y cuando no veo nada digo, pero ¿qué está viendo el indicador? Porque me gustaría llegar a un punto de automatizarlo. Sin embargo, si te soy completamente honesta, cada vez que he probado con un high frequency o insertar los parámetros, etcétera, siempre va a haber un sesgo porque el mercado puede cambiar de opinión, y el ahí no, o sea, perdón, el high frequency, tengo tanto la palabra ahí en la cabeza, no cambia de opinión tan rápido. Entonces, ese es el problema, que el delay todavía no lo hace lo suficientemente bueno como para automatizar. Que de hecho yo sé que tú tenías algo que ver con Quant, y yo decía, ¿cómo lo hacen? Literal, yo no he llegado Sí, ahí. me interesa mucho ese punto que acabas de tocar, porque ¿cómo sabes que, o sea, cómo sabes o cómo crees que tú te vas a adelantar antes que lo que le haga el indicador? ¿Vale? Porque si le metes siempre la interpretación propia, ¿cómo sabes que tu interpretación siempre va a ser mejor que la que haga el propio indicador per se? Claro, y la cuestión fue que tuve un sesgo ahí porque los trades que tomaba yo solían tener mejor, y fíjate, no es que estuviesen equivocados, es que el RR resultaba más grande, pero resultaba más grande porque literalmente yo hago mis entradas manuales. En cambio, el indicador tomaba la entrada en donde le pareciera. Entonces, como tenía mayor espacio de ejecución, ¿verdad? Dentro de las Mm. entradas, entonces tenía un RR decente, pero no tan bueno como el mío. Entonces, esa es la parte que yo no he logrado pulir. Ahora, te soy honesta. Con respecto a liquidación, en la parte cripto, que como te digo, no lo opero, pero sí hago cobertura, sí hay mapas literal de las liquidaciones que hay. Hay mapas del CME, hay mapas de los brokers, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ese mismo indicador que estoy usando ahorita lo tenía programado en Pine para que me diera alertas de cuando Mm. había puts de liquidez muy grandes. Y eso fue lo que me salvó de no haberlo perdido todo durante lo duro que fue noviembre. Entonces yo dije, si yo hubiese tradeado con ese indicador, ahora qué pasa, que los principios eran como que, no, literal, es solo una cobertura, es solo una cobertura. Entonces, pero sí, entiendo completamente la capacidad que va mucho más allá de lo que solemos entender nosotros como Mm. traders manuales, ¿no? Sí, claro, precisamente para, como, para evitar ese hubiese, ¿no? Es decir, que la típica frase que se suele decir en bolsa de el hubiera y el hubiese no existe. Y realmente pasa mucho porque, sobre todo, intentamos como castigarnos mucho cuando tomamos malas decisiones, y cuando lo hacemos bien, como que nos atribuimos esa cosa de decir, lo hemos hecho bien nosotros. Yo muchas veces hablo con personas que toman trade totalmente discrecionales. No digo que sea tu caso, porque tu caso tienes pues, tu sistema, Sí, ¿no? pero Y lo he visto, te entiendo. sí, claro, y muchas veces dicen, no, es que tenía un sistema que iba muy bien y de repente de la noche a la mañana dejó de funcionar, y dices, pero ¿cómo? O sea, ¿fue el sistema o fuiste tú? Y te dicen, no, no, fue el sistema, y claro, y luego a lo mejor preguntas un poco por el sistema y no te saben decir cuáles son las reglas, ¿no? Exactas del sistema. Entonces, si no son objetivas, por así decir, muchas veces, pues claro, ahí ya hay como una línea muy difusa, y claro, siempre como que intentamos también echarnos un poco la culpa pues al sistema que estamos aplicando, y cuando ganamos pues intentamos ver que es fruto de nuestro éxito, ¿no? Por así decir. Y oye, que tengas un sistema ganador también es fruto o sea, de algo bueno, y que tengas un sistema perdedor también es fruto de algo también tuyo malo, por así, malo en el sentido de que tengas que cambiarlo, ¿no? Pero bueno, que quiero decir que alguien aplique algo ya es un mérito o no mérito de esa persona, independientemente de que sea automatizado o que sea discrecional, ¿no? Claro, y no, de hecho, me alegra escucharte decirlo así porque he escuchado la misma idea, pero creo que nadie la había planteado tan simple. O sea, creo que todo el mundo se va por el hecho de
y creo que también es una cuestión interdisciplinaria del ser humano de que es como que empujarse a que algo funciona, porque normalmente cuando alguien habla de me dejó de funcionar el sistema, Mm. alguien que hace trading suele responderle, pero eso es porque no lo has usado el suficiente tiempo, Eso tienes que es. usarlo más tiempo, etcétera. Y no, lo que dices tú es completamente cierto, o sea, hay una fina línea, ¿verdad?, entre lo que tú tienes establecido por hacer y lo que tú finalmente haces. Y lo sé porque literalmente hace nada conocí a alguien que hacía trading en criptos, que literalmente yo le dije tipo, bueno, no me he aventurado allí porque mantengo mi cautela. Y esa persona, primero, no tenía como, o sea, no tenía sistema alguno. Y creo que no sabía que no tenía sistema. Simplemente se aproximaba, no tenía stop, literal. Lo que tenía era un muy buen risk management, pero no lo sabía. O sea, literalmente tenía un tope de pérdidas en el que salía manual y tenía un tope de ganancias en el que salía manual, pero no tenía una definición de nada. Simplemente decía, ay, subió mucho, va a bajar. O, ay, subió mucho, va a seguir subiendo. Y yo, o sea, wow, ignorance is bliss. Literalmente, hasta cierto punto, si tú no tienes cierta cantidad de sesgo, algo te puede funcionar. Pero de la noche a la mañana, si no tienes un sistema y te falla una de las cosas personales, se te cae todo. Claro, efectivamente. Ahora, hemos hablado antes de diversificación, que quería tocar un poco ese punto porque has tocado también un punto muy interesante y es que decías, creía que estaba diversificando, pero realmente no estaba diversificando. ¿Cómo fue sentir eso? Porque yo creo que en algún punto a todo el mundo nos ha pasado de pensar y decir, bueno, pues si meto, por ejemplo, imagínate, ¿no? Pues si tengo Nasdaq y meto oro, estoy diversificando. Y es sí y no. Porque, por ejemplo, vimos todos que con el COVID, cuando hubo unas semanas que todo caía, caía el oro, caía el Nasdaq y caía absolutamente todo. Entonces tenemos que ver cuándo queremos diversificar, si queremos diversificar en cuanto a riesgos, si queremos diversificar, pues cómo lo queremos hacer, ¿no? Y si eso aporta algo dentro de la cartera que estamos operando, ¿no? Claro, sí, o sea, primero para la parte de trading me pasó y me di mis golpes cuando estaba operando correlaciones, ¿ok? Y primero me pasó porque pensé tenerla dominada, ¿ok? Creo que todos nos dimos cuenta de que, ok, aquí hay muchas más cosas correlacionadas y más que divisas, ¿ok? O sea, primero, el sector de criptomonedas en ese momento es igual, así que normalmente lo que Eso compres, lo es. que va a cambiar es el diferencial de precio que vaya a ganar, pero normalmente el movimiento macro es el mismo porque todavía está demasiado, o sea, está demasiado pegado a la criptomadre. Y esa criptomadre está pegada a otro mercado, que ahorita está empezando a ser Shanghái después de tantos años de haber sido Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que me pasó al momento de hacer trading y lo entendí cuando empecé a hacer coberturas y me di cuenta de hay activos que se mueven completamente diferente. Entonces, también creo que mucha gente hace trading y es como que, un índice del dólar existe, un índice de tal. Normalmente los índices son el mejor nivel para medir esas correlaciones inversas y para tener una idea de cómo puedes diversificarte, buscar dos índices que vayan completamente al contrario. Normalmente suelen ser economías opuestas o las energías siempre han estado en el lado acá del resto del mapa. Pasó con gas natural durante toda la caída del 2020, pasó también con petróleo, ha pasado con cosas distintas como por ejemplo uranio incluso, y creo que va a pasar con la fusión nuclear, pero no estamos ahí. El punto es que tanto al momento de hacer trading necesitas que no todas tus posiciones sean iguales porque puedes comprometer tu margen muy duro, y en la parte de invertir necesitas que no todas tus acciones sean iguales y menos si estás haciendo stock picking. O sea, si tú estás Mm. invirtiendo en un fondo, bueno, pero si tú estás haciendo stock picking, tú tienes que buscar un sector distinto. Y literalmente, como te digo, lo que me ha salvado, y no digo que sea suerte, porque yo lo hice, pero lo hice porque vine de un error, ¿no? Pero una de las cosas fue, por ejemplo, fijarme en algo que antes no veía. Yo cuando tenía acciones básicas, literalmente al estilo Apple, al estilo Microsoft, al estilo Tesla, etcétera. Y cuando fue la pandemia fue que yo pensé, ok, cosas que van a volver a funcionar en algún momento porque espero que el mundo no se acabe. Y entre esas cosas estuvo Zoom. Entonces, hay que pensar en esa diversificación porque si no, un golpe puede ser 40 golpes. Vale. Y hablando de golpes, ¿cuál ha sido el más duro que te has pegado que hayas dicho, ostras, este golpe me dolió mucho? Ok, bueno, o sea, voy a ser idealista en un momento. En realidad tuve una etapa, y ya no, gracias a Dios, pero tuve una etapa donde me dolían más las cosas que no hacía. O sea, los trades que no, El que no. FOMO, ¿no? Sí, el FOMO me pegó duro. Pero si te lo llevo a lo tangible, literal,
Una vez que le dejé a una compañera de la universidad una de mis cuentas, literal, y fue una de mis primeras cuentas. Me acuerdo que fue mi cuenta bebé, cuenta de $200, que llegó a estar en 3.500, o sea, fue una cuenta que yo fui creciendo, 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 creciendo. Y estaba esperando para cerrar una posición. Y bueno, yo dejé, o sea, obviamente fue un error de principiante, en ese momento no tenía ni 2 años completos, no vivía tampoco del trading, solo era una opción, la dejé con ella. Y luego recuerdo que estaba yo entrando en una clase, ella estaba en la casa y le dije como que, mira, por favor, abre otra posición, o sea, abre otra igual. Y luego, literal, en unos 20 minutos, en una hora, las cierras, las dos, literal. Yo lo que quería era aprovechar porque se estaba cayendo la libra, o sea, literalmente me acuerdo clarito, literal, veo flashbacks de la guerra, se estaba cayendo la libra, ¿verdad? Se estaba derritiendo y todos los foros, me acuerdo en Rankia estaban hablando de eso en todos lados y yo dije, bueno, vamos a shortearla. Entonces ella me dijo, sí, está bien y tal. Y pasa como una hora y luego me llama, me dice, María, tal, necesito tu ayuda. Y yo, ¿qué pasó? Y me manda como una foto y literalmente veo cantidades de posiciones abiertas, como 20 posiciones abiertas y el margen en rojo y yo, ¿qué pasó? Me dijo, nada, es que lo abrí una vez y pensé Y no que, iba, claro, me dijo, no se movía, entonces abrí muchas hasta que fueran igual que la primera. Y yo, claro. obviamente la cuenta no se quemó, pero sí quedó como en $100 de nuevo. Y ese creo que es mi golpe más duro, porque fue algo que no hice yo, pero sí hice yo. O sea, porque fue mi responsabilidad haberlo dejado en otra persona. Entonces sí, ese fue mi golpe más duro. Y porque en ese momento eso representaba todo el capital que yo había hecho. Claro, claro, claro. ¿Y qué herramientas utilizas en tu día a día para operar? Ok, en mi día a día, literalmente, Broker, TradingView y Yahoo Finance. Esas son las que uso netamente y el índice del dólar. El índice del dólar casi siempre está presente porque también me ayuda mucho a entender cuándo va a frenar una liquidez. Ahora, si nos vamos un poquito más allá, hay otras que no uso literalmente todos los días, pero sí puedo usar en base semanal. Y, por ejemplo, una de las herramientas que uso se llama Hyblocks, que es la que tiene los mapas de liquidez dentro de, de BTC y de otras criptos. Otra que uso se llama Kalshi Markets. Kalshi, literal, aunque tiene una parte especulativa, es un pool de economía de Estados Unidos. Y tú puedes tradear esas cosas. No las tradeo, por cierto. Disclaimer acá. No tengo nada que ver con Kalshi, simplemente me gusta. Entonces te muestran los odds o qué tal está pricing in algo dentro del mercado, etcétera. Y la uso para las dos cosas. O sea, para tener la noción macro a la semana de trading y también para posicionarme en acciones. Y otra que uso es el CME Watch Tool, literal, todo lo que sea expiración de opciones, derivados en punto máximo, etcétera, etcétera, y ayuda un montón. O sea, ustedes tal vez no lo vieron, bueno, tal vez pudiste ver lo que pasó con Audi, pero, por Mm, ejemplo, las opciones en Australia estaban en un punto que iban a estallar más que en cualquier otro mercado. Y eso se le fue a Binance de las manos y ocurrió una liquidación muy fuerte, entonces eso te ayuda a saber cuándo pasan cosas sistémicas y no sistémicas, ¿no? Entonces esas son las herramientas que uso. Ahora, que de repente agarro otro website random y lo tengo probado una semana y luego lo dejo, sí, probablemente. Vale, y hablando de herramientas y de web, ¿alguna web que normalmente tú, pues, en la que buscas información o que te sea extremadamente útil? Sí, en realidad para acciones, lo que suelo, estoy suscrita a Motley Fool, es muy bueno, literal, muchos calls han sido increíbles allí y tienen años existiendo, entonces yo te diría que, bueno, van bien. Y dentro de unos amigos de la universidad tenemos entre todos un terminal de Bloomberg. Es buenísimo, literal. Usamos si te soy honesta, es tanta información que usaremos como el 30%, pero ese 30% es muy bueno. Entonces, eso, o sea, literalmente son mis go-tos. Y para la gente que, por ejemplo, no, obviamente yo intento pasar toda la información que puedo de la suscripción de Bloomberg, sin embargo, como les digo, hay información que ni siquiera es relevante para lo que yo estoy Ya. operando. Por ejemplo, yo uso la información de Treasury para tener una noción, pero no opero con esa información. Entonces, si estás, digamos que iniciando, creo que CNBC es muy buena y Business Insider también, aunque tengan muchas cosas que no se correlacionan tanto con el mercado, pero Ujú. son dos puntos también. De hecho, los uso para alertas, literal. Sé que si algo demasiado fuerte va a salir en los dos al mismo tiempo. Entonces, ahí estoy como que, ok. Vale. ¿Y hay algún extremo en la parte de gestión de riesgo que utilices? Es decir, no puedo pasar, por ejemplo, más de tanto por operación. No puedo tener un portfolio con un máximo invertido de tanto.
Ok, en portfolios no, literal. Lo único que tengo es un rebalanceador de sector. Literalmente hice un previsto y un actual que me ayuda a saber cuándo me estoy poniendo muy pesada dentro de un sector y lo que hago es intentar cambiarlo el mes siguiente. Listo. De hecho, todo este mes solo estoy armando, tengo un portafolio de dividendos que está muy pequeño y hace un año que digo, ay, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces, este año fue como que, ok, basta acciones de stock picking aquí, literal, enfócate aquí. Entonces, allí. Ahora, ¿tengo un límite de dinero? No, tengo un presupuesto mensual en base a lo que yo haga y en base a eso tengo un porcentaje destinado a las inversiones. Listo. Si me quedo sin eso, ¿me puedo morir? No, literal. Obviamente me va a doler porque ya tengo años haciéndolo, pero también tengo un fondo de emergencia en ese lado. En trading sí tengo una gestión de riesgo un poco más apretada, por decirlo de alguna manera. Mm. Literalmente no arriesgo más del un 1,6% en cada trade, a veces el 2 dependiendo del par. Literal tengo pares en los que arriesgo el 2, pares en los que no arriesgo el 2. Entonces de ahí tengo una noción y no suelo tomar más de 4 o 5 trades porque como te digo, se puede dar en 4 días o puede durar 2 semanas. Literal en febrero solo, o sea, perdón, en enero solo, las 3 semanas de enero solo tuve un trade en el oro corriendo. Y ¿Vale? tenía tanto margen, y pero yo creo que en realidad también fue psicológico, que tenía el FOMO de, ok, ¿y ahora cuál será el siguiente? Porque estaba como con esa tensión. Entonces, no suelo arriesgar más de en conjunto completo el 5 o 6% completo, y como no pero tanto, pues entonces eso me da bastante flexibilidad. Ajá. ¿Y qué opinión tienes de las cuentas fondeadas? Ok, bueno, esto es, y viniendo de alguien que no se había fondeado hasta que podía tener el mismo capital que una fondeada, tengo una opinión encontrada, les voy a ser honesta. No estoy en contra, ok, no estoy en contra. Literalmente, siento que va a depender muchísimo del perfil que tú tengas como operador, ok. Las he probado. Estaba en una cuenta de fondeo con FTMO, no estoy patrocinada ni nada por el estilo, y he probado otras empresas de fondeo por aquí y por allá. Ok, lo que presiento. Primero, es una buena herramienta si tú tienes disciplina y tienes, digamos que visión con respecto a la escalabilidad. Siento que una cuenta de fondeo es para empezar con la que sabes que puedes ahora o con la que tienes una noción que podrías manejar y luego escalarla a un punto intermedio en donde puedas ganar mayor capital y ya una vez que tengas un sistema, ¿verdad? Quedarte con ella hasta que la puedas maximizar. O sea, yo lo que siento es que si tú vas a usar una cuenta de fondeo, pues entonces empieza por la cuenta de 20.000, luego sigue por la cuenta, etcétera, incluso hasta por la de 5.000. O sea, el punto es que tú puedas escalar hasta tener un capital que no te sería posible tener a ti mismo. Ahora, mi punto en contra. Siendo una persona que abrió muchas cuentas, porque literalmente yo hice, o sea, la primera vez que, como te conté, la primera cuenta que quemé, la empecé desde cero. Y esa cuenta empezó desde cero por segunda vez. Entonces, siendo alguien que pudo ver como una disciplina, porque no es que me apalancaba, literal, no es que me apalancaba, pero sí tenía una disciplina que a veces me provoca llorar de lo definitivo que era cuando tomaba una decisión de hacer algo. Entonces, después de ver una cuenta que pasó, ¿verdad? De empezar en un año con 200, luego volver prácticamente a esos 200 y en 4 años, literal, verla cuatriplicar cada cierto tiempo y ver que puedo tener ahorita la misma cantidad que una empresa fondeada, me hace pensar a mí que en cualquier momento, imagínate que yo me quedé sin nada, lo único que necesito son $200 y una laptop, habilidad que no siempre voy a tener con una cuenta de fondeo. Y también me parece que hay un sesgo un poquito fuerte porque si tú operas en una cuenta personal y nunca has operado en una cuenta de fondeo, te vas a topar con reglas que no sabías manejar. Y eso no significa que no seas rentable, porque conozco gente rentable que no ha podido pasar un challenge, o que ha pasado un challenge y ha perdido la cuenta por cantidad de operaciones, o por el draw que tienen. Entonces, creo que es un punto muy intermedio y dependerá completamente del tipo de trader que seas, o sea, literal. Mm, La probé, estuve 6 meses, ya no la tengo porque, repito, si voy a operar lo mismo que una cuenta personal, pues no la voy a tener, pero sí sé que es una opción y es una buena opción y puedes apalancarte de ello, pero ¿hasta qué punto? ya. ¿Y cuál es tu activo preferido, por así decirlo? ¿Cuáles activos o instrumentos, mejor dicho, trabajas? ¿CFDs, opciones, acciones, ETFs? No, ok, trabajo en todo lo que son acciones, uso opciones, literal, me parece que tienen mejor approach al mercado y me permiten tener mejor cobertura y en divisas sí he usado CFDs porque mira,
ni futuros, ni nada. He probado todo y honestamente para yo tener más comodidad y mejor margen al operar, me he dado cuenta de que los CFD son lo que me dan más wiggle room como tal dentro de las divisas. Dentro de las acciones no, dentro de las acciones es terrible. Entonces, creo que es por el spot pricing también y por el movimiento distinto. O sea, en un sitio estás operando literalmente céntimos y en el otro estás operando $10, $15 de movimiento. Entonces, eso es lo que uso. Y mi activo favorito, yo te podría decir que hace un año era el petróleo, ya no, literal, ya el petróleo no me gusta tanto. Y creo que ahorita mi activo favorito sería el Nasdaq, literal, Ujú. el índice del Nasdaq. Y si tuviera que escoger un commodity, el oro, de nuevo, después de como 3 años de testarlo. Pues yo coincido en eso, ¿eh? Tanto en índices como en commodities, coincido en Nasdaq y oro me gusta mucho para tradear. Somos twins. Eso es. ¿Y qué es lo que has aplicado que te ha hecho como avanzar más o cambiar un poco el chip de cuando estás aprendiendo a de verdad pues tomártelo como más en serio, decir, hostia, por aquí van los tiros, creo que esto me puede dar buenos resultados? Aquello que hayas aplicado que tú le recomiendas a alguien y digas, mira, pues si haces esto, primer consejo que le darías a alguien, por así decir. Dos cosas, la paciencia y el registro, literal. Yo cuando no vivía de trading no lo registraba, o sea, literalmente tenía el statement de la cuenta y luego sacaba y luego decía, ay, ¿por qué hice esto? Literal, qué estúpida esta decisión o qué buena esta, pero ¿cómo la repito? O sea, recuerda que tú tienes información sustancial y no sustancial, y si es algo que tú te vas a dedicar a hacer por años y no tienes idea de qué es lo que está manejando esas direcciones que tomas día a día, puede resultar un problema, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a registrar, me cambió todo, literal, me cambió la cantidad de operaciones, el riesgo que manejaba, literalmente sabía y tenía una noción de cuando tenía un sesgo o cuando estaba reoperando por una venganza, etcétera. O sea, podía haber algo que emocionalmente no tenía quien me dijera. Entonces, el registro me cambió la vida y también la paciencia, literal, la paciencia. Yo antes Mm. pensaba que para estar haciendo trading tenía que estar haciendo trading, en realidad no, el 90% es esperar a una operación que tiene un poco más de confirmación que otra, porque recuerda que yo puedo tomar cualquier cosa y eso va a tener dos probabilidades, o sube o baja, literal, o estabas en lo correcto o estabas en lo incorrecto, listo, pero más allá de eso, aunque nadie tenga la bola de cristal, porque Rubén lo sabe, yo lo sé, tú que nos estás viendo lo sabes, literal, ese pequeño componente es que si tú tratas lo que estás haciendo como lo trata un profesional, porque créeme que un fondo de inversión no va a operar y que bueno, sí, entras, sal, no sé qué, sino que buscas tener un poco más de idea de confirmación, entonces es como montarte en un carro sin frenos o como montarte literalmente en uno testeado por la Fórmula 1, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, esa pequeña brecha de tradear por tradear, literal, de tomar trades porque tenía que tomar un trade, a esperar un trade, me cambió por completo, literal. Alguna cosa que yo les digo que el cielo y la tierra. ¿Vale? ¿Y qué objetivo tienes? ¿Tienes algún objetivo, pues, mejor dicho, para este año, es decir, con tu trading? O sea, pues, no sé, me gustaría sacar esta rentabilidad o me gustaría llegar a este nivel o me gustaría conseguir este hito, lo que sea. Sí, de hecho, este año hice algo bien loco, literal, es algo que no o sea, no había hecho jamás, todavía estoy un poco atónita al respecto, porque en mi cuenta de CFDs, ¿verdad? En el trade que te conté del oro que mantuve, fue un trade que me dio literalmente el 92% de mi cuenta, o sea, el Ostras, 92%. ostras. Yo te estoy hablando de que un buen porcentaje para mí mensual es del 2 al 6%, literal. Ahora, se ha excedido, sí, sí, he tenido meses de 18, meses de 12, he tenido meses negativos, literal, he tenido meses donde me quedo con menos 2%, etcétera, pero jamás en mi vida había hecho casi un 100% de una cuenta y menos con un solo trade. ¿Qué pasa? Que ese fue un macro trade. Entonces, ¿cuál es mi objetivo para este año? Primero, quiero literal diferenciar un poco más clave dentro de mis cuentas, porque lo que me pasa es que como manejo Mm. literalmente dos cuentas al mismo tiempo, o sea, literal tengo mi cuenta donde opero divisas y tengo mi cuenta donde opero acciones índices, entonces no puedo tener como el mejor ritmo que si solo estoy manejando una. Entonces, lo que quiero hacer también, o una meta que tengo para este año, es meterme de lleno con una sola de las cuentas y la otra dejarla para solo macro trade. Ahora, por lo que se indican las cosas, me voy a quedar con divisas y con commodities para el macro, porque en realidad en acciones no les importa. O sea, yo no sé si esa gente tiene insider information o solo se basa en los reports, pero es un poco más complicado. Pero sí me gustaría porque, no, o sea, me ha pasado a mí, pero sí tengo compañeros que trabajan a nivel de fondo
y sí me cuentan que literalmente lo más rentable suelen ser tanto energías o como déficits de banco, por ejemplo. Entonces, quiero cambiar un poquito esa perspectiva. De hecho, ahorita estoy haciendo un diplomado de macroeconomía aplicada a las finanzas, que ya estudié macro y nada que ver con traerlo a lo tangible. Me gustaría que una de mis cuentas fuera literalmente solo macro trading, por los beneficios que produce, no por el tiempo. O sea, como te digo, eventualmente, si yo voy a tener tiempo es porque yo configuré eso a que funcione high frequency, que espero haberlo logrado algún día. Pero por eso, por la rentabilidad que es absurda, literal. Ahora, repito, disclaimer, tengo literalmente más de 4 años tradeando todos los días, etcétera, y jamás había logrado esto en mi vida, ¿ok? ¿Había duplicado mi cuenta? Sí. ¿Había logrado el 100% de mi cuenta? Sí. ¿Con un solo trade? Jamás, literal. Fue un movimiento que, mira, concluyó mi entrada con lo que pasó a nivel macro y el debacle que produjo no fue normal, pero no es algo que vaya a pasar todo el tiempo. Entonces, soy consciente de esto y manejo el riesgo acorde. Ay, ¿qué fue? ¿Algo de en plan de materias primas o Fue algún el movimiento? oro. El oro, Fue el ¿no? desclave del oro, literal. Todo el peor mes es de que, bueno, todo el mundo pensaba que iba a ser un mes bueno. Yo tenía un liquidity level allí fuerte. Había leído sobre unas posiciones que estaban descargando como tal. Y dije, bueno, ok, aquí. Lo peor es que ni siquiera estuve en sobrepalanca. Arriesgué lo mismo que arriesgué creo que el 2%, 2,1% de la cuenta. ¿Qué pasó? Que no lo cerré hasta que no se cerró. Literal. Yo dejé que el trade diera lo que iba a dar. En otro momento no hubiese sido paciente y en lo que yo tenía el porcentaje de mi cuenta yo agarro y cierro esa broma, cosa que no pasó. Entonces te lo voy a Porque mandar te, para que te- lo te veas. hizo, te hizo un 1,50 casi, ¿no? Un 1,40 y pico, ¿no? Sí, no, o sea, es que fue incluso, creo que unos 53, unos 54, fue una locura, literal. Y de hecho, eso me sesgó porque como no he tomado un trade tan bueno, literal, he estado como con esa presión de wow, aunque sé que no es un escenario completamente repetible, pero precisamente por eso, porque sé que ese trade no lo tomé, o sea, obviamente me ayudó mi sistema a entrar, pero mi sistema no me ayudó a verlo. De hecho, tuve que entrar un poquito más arriba porque la entrada de mi sistema ya está como que, mira, te van a liquidar. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una confirmación macro a la que quiero darle un poquito más de visión porque si te soy honesta, ahorita no dejo que sea driven para todos mis trades. Entonces Mm, creo que mis resultados pueden cambiar si tengo una cuenta que solo es driven por eso. vale. O sea, te quieres enfocar más a la parte macro, ¿no? Claro, sí, sobre todo en commodities, la verdad, Vale. porque no respetan tanto los niveles como otros activos y las liquidaciones son... Ujú. Vale. Vamos a entrar ya como en la última parte con preguntas un poco más directas. ¿Hay alguna actividad que te ayude a desconectar de tu trading? Es decir, especialmente que digas, ostras, pues esto lo hago y me ayuda mucho. Sí, hago trekking, literal, hago trekking y escalada y eso, yo créeme que se puede estar cayendo el mercado que no me interesa. De hecho, creo que es muy importante que preguntes esto. La mayoría piensa que es como que, hustle, 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 trading y O tal, sea, y luego es como, y ahora. Entonces es súper importante tener un hobby. De hecho, mucha gente sobreopera porque no tiene un hobby. Y también pinto en acrílico y en óleo. ¿no? Pues bueno, muy bien. ¿Y algún bien físico que valores mucho, ya sea un libro, pues no sé, algún recuerdo o algo que tengas de manera física? Tengo un billete de $1 que tiene escrito, creo que son 16.000 encima. Y creo que tiene valor sentimental para mí porque recuerdo muchísimas cosas, o sea, cosas que quería adquirir. La verdad es que ya no le tengo apego a nada, creo que ya viví esa etapa. Pues digo, he vivido, ya sería con el último 3 bull markets. Entonces, sí, lo exponencial fue exponencial, así tanto en subida como en bajada. Entonces, pasé por una etapa, bueno, para los que no me conocen desde hace tanto, llegué a tener un Corvette que pensaba que era mi vida y tal, y estaba en ese momento de, era súper caro, súper casa, tal. Y luego me pegó la crisis financiera y durante esa crisis financiera dije como que, ok, en realidad o sea, esto es en realidad como paz y llenura, no es serotonina de que la gente sepa que yo tengo este carro. Claro. Entonces lo vendí y me volví monje. No, mentira. Pero sí salí de él y empecé a pensar en cosas distintas. Y por eso creo que guardo como que ese billete como el más preciado, porque miren, para mí $16.000 desde Venezuela era
imposible, literal, era algo que yo podía trabajar por 60 años y jamás iba a conseguir ahorrar. Entonces creo que para mí eso es lo que tiene valor, que es significativo y que ese billete lo tienes y en algún momento lo consigues y tú decides si te quedas ahí o si lo escalas. Pero sí, creo que eso es lo que más vale. Y bueno, mi familia y mi perro, pero no los categoría como cosas, la verdad. Eso es, no, no es tan bien físico, ¿no? Vale, ¿alguna persona a la que estés agradecida especialmente, que te haya ayudado Yo, en tu trading o... Taima, quiero saber el tuyo, literal, nunca me habían preguntado eso. Quiero saber tu objeto. Ah, mi objeto. Ujú. No tengo ningún... Yo creo que no tengo ningún objeto en plan... O O sea, sea, sí si que... hay un terremoto así, tú no agarras nada. el ordenador, seguramente, sí. Sí, Ok, ok. el portátil porque tiene acceso a VPS, algún acceso tengo que tener, bueno, o el móvil seguramente para poder tener Claro. acceso y demás. Cool. Pero incluso así lo tengo todo en la nube también, tengo copias y tal. No, no habría nada que yo creo que me llevaría. No, intento no tener mucho apego. Es verdad que también tengo algunas cosas, como tú dices, tengo algunos billetes de cuando viajo, me gusta guardar algún billete, pues billetes de Egipto, billetes de Estados Unidos, billetes de tal. Pero como recuerdos, simplemente, o como algo así en plan que tener, pero no, no es algo a lo que le tenga demasiado apego y si mañana entrasen en casa y se lo llevasen, pues sería algo que me daría un poco igual. O sea que no, no tengo ese No, mis sentido mucho. billetes del Cairo. Eso es, no, 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 no habría nada así. Además que son billetes de, como tú dices, de $1, o sea, son billetes que tienen poca relevancia, o sea que no, no hay mucho por ahí. Bueno, a mí Intento. bien, porque ese billete lo tengo en la cartera, entonces de aquí a que lo deje, está difícil. Eso es, eso es. Pero de personas, o sea, de ¿qué me has dicho? O sea, de personas que te Ok, hayan ayudado. yo pasé un camino duro porque en esos 2 años que te dije que hacía trading, pero literal no conseguía rentabilidad, fue porque me pasó ese sesgo de que saltaba y saltaba y saltaba estrategia. Y no saltaba porque no me funcionaran, saltaba porque no me hacían lógica, literal, porque yo decía, no, es imposible que yo tenga que ponerle todo esto a un gráfico solo para tomar una decisión. Entonces, se me hacían muy complicadas. Literalmente probé todo lo que te puedes imaginar, desde todas las teorías de onda de Elliot, Wyckoff, al estilo order blocks, bla, 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 todo, literal, probé todo, hasta que dije, ¿sabes qué? Ya, literal, es imposible que sea tan difícil, tiene que ser, o sea, lo que mueve esto es oferta y demanda y lo que permite que se mueva o que alguien pueda comprar o que alguien pueda vender es la liquidez, listo, ahí tiene que estar. Ahí tiene que estar. Y me di golpes hasta que entendí que en otros mercados sí habían mapas de liquidaciones, solo que en algunos no, en algunos tenías que verlo. Entonces, eso fue lo que me hizo clic a mí, entonces no pude tener como que en ese espacio constante un, un mentor específico. Entonces eso a mí me dolía, literal. Yo tenía un trauma psicológico con que yo no tenía un mentor y yo decía como que no puede ser y tal, no sé qué. Hasta que dije, bueno, ¿sabes qué? Al fin y al cabo, aunque tenga un mentor, no dependes de ese mentor para tomar decisiones. Entonces, Ujú. si le tengo que agradecer a alguien, aunque no conozca, mira, yo empecé un canal de Telegram random cuando ya era rentable porque mis amigos se enteraron que yo hacía trading y fue como que, yo quiero. Y yo, no van a durar. Y no, yo quiero. Y yo, no van a durar, pero bueno. Y no porque no creía que iban a durar, porque veían esto como un hobby. Entonces yo decía, pero no es un hobby, o sea, no es que yo lo agarro en la tarde, hago 2 operaciones y salgo y me voy. Entonces ese canal se fue regando, regando, regando y hubo mucha gente que estuvo conmigo desde que prácticamente yo estaba pequeña, o sea, desde que para mí operar una cuenta de un K era una locura. Entonces, eso fue muy cool porque sé que hubo gente que creció conmigo también, entonces a todas esas personas que están ahí se los agradezco mucho. Y bueno, a todos mis amigos que se aguantaron que desapareciera por 4 o 5 meses cada vez que me pegaba la gana. Porque literalmente cada vez que necesitaba un retiro, agarraba y me iba y me quedaba en modo monje. Obviamente ya no lo hago, no me parece que sea algo extremadamente sano. De hecho, cuando veo esos tweets de desaparece 6 meses, construye tu vida, digo como que, ok, pero ¿hasta qué punto? Pero sí, a esas personas quiero agradecerles y también a la gente como tú, porque siento que en otra época era imposible conectar. O sea, imagínate dos corredores que era como, ok, primero para ser corredor era demasiado difícil, o sea, literal era un proceso que no todo el mundo pasaba. Y segundo, la gente no podía conectar tanto. Entonces, estos espacios me parecen súper chéveres, tanto para mí como para contar que viví y tú para entenderlo y para la gente que lo escucha. Porque mucha gente tiene sesgos que tal vez no va a cambiar hasta que algo le haga clic. Y este puede ser el clic de alguien. Eso es. Yo me parece muy bueno eso que comentas de que a lo mejor en una conversación a mí me ha pasado, a veces escuchando un podcast de otra cosa.
que no llegabas o no habías pensado así a algún tema y luego de repente haces clip y dices, ostras, pues sabes, o sea, lo voy a considerar, lo voy a intentar aplicar y a veces pues eso es lo que hace que a lo mejor incluso una persona haga deporte, que alguien, pues no sé, le cambie X, a hacer X cosa, que luego se convierte en un hábito y ese hábito se convierte en algo que le ayuda bastante. O sea que sí que me parece que es este tipo de charlas, ¿no? Que hacemos así y tal, para mucha gente, pues oye, pues será una charla sin más, pero para otras personas a lo mejor es el detonante para hacer algo, ¿no? Y también lo que comentabas con los amigos, es verdad que es complicado con los amigos más tradicionales, ¿no? Hablar de estos temas. Entonces Ujú. también es un punto de Sí, decir, sí. vamos a tener una vía de escape para hablar de esto porque si no es complicado. Es verdad que luego vas haciendo otros amigos, no por el camino y compañeros, con los que sí que puedes hablar de todos estos temas, porque es verdad que no es algo muy popular, entonces pues se entiende. Entonces, pero es verdad que explicarle esto, que yo me sentí un poco identificado cuando estabas, que explicarle esto a alguien que por ejemplo, cuando tienes un drawdown o cuando a lo mejor estás muy enfocado creando, en mi caso, por ejemplo, creando sistemas o desarrollando algo, investigando algo, explicarle eso a una persona que a lo mejor que no quieres salir porque vas a hacer X cosa o que estás con el trading o lo que sea, es como un poco complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Por no decir que son dos idiomas, ¿ok? Claro, porque cuando no o sea, cuando no sales o no haces X cosa porque tienes trabajo sin más o porque tienes un jefe o lo que sea que te lo dice, parece que se ve como más natural, ¿no? Pero cuando lo haces porque tú quieres y dices, no, no, es que, pero tienes que entregarlo para el lunes, no, no, pero es que lo quiero hacer, ¿sabes? Me quiero poner. Y se ve un poco, es complicado de explicar, ¿no? Sí, sí. No, total, y creo que también es mucha cosa de percepción, o sea, yo por ejemplo me tomo esto súper en serio de que, o sea, yo pongo todos los compromisos en una hora que sé que no estoy comprometida dentro del mercado, entonces, Claro, sí he escuchado tanto cuando tengo un problema, literal, que siempre esos problemas al principio van a ser emocionales hasta que dejan de serlo, pero por ejemplo, llega una conversación así random de, no, lo que pasa es que me cerraron en negativo esas operaciones, ah, ok, bueno, pero tú las puedes cambiar, ¿no? Y yo... O sea, sí, técnicamente sí, las nuevas, ¿no? Ah, bueno, entonces no está mal, la semana que viene te irá mejor. Y yo, ok. Entonces, este es el único trabajo donde tú no haces algo y tienes un resultado inmediato, literal. Tanto los errores como las cosas que te van bien suelen tener un resultado también al mayor plazo, porque cosas que estás haciendo ahorita en enero y si las repites durante todo el mes te van a afectar en lo que queda de año. Entonces, creo que hay mucha gente que no entiende que es una profesión, un trabajo. Entonces, es como que, claro, ah, bueno, ven, vive tal. Y yo, sí tengo un poquito más de flexibilidad, pero si tengo demasiada, entonces pierdo el ritmo, literal. claro. Al final es como un estilo de vida también que obviamente pues con el tiempo pues lo va llevando mucho mejor y se convierte como en otro negocio más y que tiene sus cosas buenas y no tan buenas como todo. Al final tienes responsabilidades, pero también tienes tu parte de, oye, pues te puedes ir, por ejemplo, una semana con más flexibilidad o puedes tomarte un tiempo, lo que tú quieras, ¿no? Al final, pues como todo Claro. en la vida, pues tú elijas, ¿no? Sí, es cierto. Te iba a preguntar si inviertes en otros activos, pero bueno, me has dicho que habías invertido en un coche, ¿no? Habías desinvertido. ¿Ha habido alguna cosa más así en la que hayas invertido, aparte de lo que ya sabemos? Sí, tengo dos propiedades, literal. Ya no tengo, yo no tengo un carro de carreras, pues la verdad. No, literalmente creo que ya le perdí, o sea, tengo un Tito normal con el que me muevo. La verdad es que no estoy demasiado tiempo en el mismo lugar, entonces tampoco me convendría Claro, tener estoy buscando una forma de alquilarlo mientras yo no estoy porque me saldría muy bien. Y más porque saqué la cuenta el año pasado y literalmente solo estuve 3 meses en el mismo sitio, entonces era como que, uy, claro. contraproducente. Sí tengo dos propiedades, literal. Tengo dos propiedades, tengo una en Colombia y tengo una en Venezuela, que alquilo. Y aunque si les soy honesta, es muy largo el plazo para recuperar, siquiera alcanzar a recuperar esa inversión. Tendría que reevaluarse la economía para que pasara más rápido. Pero también creo que fue un momento donde yo quería probar cosas distintas. Me di cuenta de que si no estás en un sistema que te permita cierto capitalismo al estilo de préstamo y compra, no es tan rentable como en otros países. A menos que tengas mucha paciencia, estoy segura que mis hijos van a disfrutar muchísimo que yo tenga esa propiedad, pero yo no tanto. Sí, o sea, es otro tipo de inversión que es menos líquida, pero también, pues, es como, entre comillas, más segura, ¿no? Es decir, Claro, no. aunque asumamos aquí, Rubén, que yo estoy comprando el piso, ¿ok? Porque antes de que yo comprara ese piso ha pasado todos los años ha sido el piso, solo que esta vez yo tenía la liquidez. Claro, Pero esperemos que literalmente ese haya sido el piso, porque esa es la otra cuestión, o sea, es tan riesgoso como el sitio donde te explota un market crash y que hay que...
Ya. Entonces, pero sí, sí, o sea, digamos que al fin y al cabo tienes el activo, que creo que es lo diferente versus en otros lados. Aunque se evalúe, tú tienes el activo. Sí, a no ser que pase alguna catástrofe o alguna historia, que pase también están los seguros, pues Claro. obviamente no es tan volátil como puede ser, por ejemplo, tener una cartera de acciones que ya sabemos que a lo mejor te hace pues un año como el año pasado y se te cae un 30%, se te puede caer un 40 o un 50 y sin embargo un piso, a no ser 50 es poco. a no ser, ¿cómo? Que 50 creo que es poco para lo que cayó el año pasado. Interanual, pues interanual. Sí, 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 claro, pero eso es que un inmueble es mucho más complicado. Tiene que pasarte algo de que, bueno, pues justo en la zona en la que estás, pues haya pasado algo, tal. No, no es lo más normal, Claro, ¿no? claro, y también es una corrección que se va con los años. Yo creo que parte importante de esto no solo saber cuándo comprarlo, sino cuándo venderlo, y en cualquier mercado. O sea, creo que la gente se enfoca Mm, mucho en entrar al activo, tanto en trading como inversión, pero no se enfoca tanto en salir, y ese es un claro, objetivo que tienes que tener, porque si no, no va a haber margen de ganancia, literal, nunca. claro, es más importante, de hecho, salir que entrar, porque Sí. al final, Y pues si tú nunca entras, no te pasa nada. O sea, lo peor que te puede pasar es que no ganes, ¿no? claro. Y no pierdas tampoco. Pero si tú nunca sales, y sí, representa una amenaza más. Que por cierto, con esa parte de los apartamentos, yo obviamente sé que literal, de entrar en una noción, mira, mínima de esta inflación de nuevo, o en el caso de Colombia, un sesgo político demasiado fuerte, yo salgo de las propiedades, literal. Porque hubo gente que se quedó, imagínate, hubo gente que se quedó con casas de $500.000 que ahorita en Venezuela están rondando los 80.000 porque se las quedaron. Entonces, también saber cuándo salir, muy importante. Sí, también depende si te da cash flow o no. Quiero decir que al final también depende de si también te genera o no te genera, todo Claro, este tipo de cosas. claro, Pues claro, claro. al final es una estrategia más y también te ayuda un poco a protegerte de la inflación en el caso de que se dispare como ahora, ¿no? Pero normalmente si la vivienda también sube, pues oye, pues te puede ayudar a protegerte, ¿no? Em, por último, una habilidad que te gustaría tener o algo que te gustaría saber hacer y que no sabes hacer. Puede ser tocar la Ok, guitarra, tocar el piano, lo que sea, ¿no? toco piano, para los que no saben, toco piano. Mi papá me enseñó cuando estaba pequeña y lo disfruto mucho. Obviamente no soy un Mozart, no, ni nada por el estilo, ni un Beethoven, pero sí disfruto tocar el piano. Pero hablar japonés, estoy en clases de japonés Ah, ahora. Sí, qué literal. guay. Eso ha sido un desafío para mí. Intento, o sea, todos los años intento como que irme por una de estas cosas. Literal, el año pasado hice un mini curso de historiador, literal, y me encantó, literal. O sea, la cantidad de cosas que no sabía era absurda. Eso me gusta. Me gusta enfrentarme a algo y no tener idea, literal, y quedarme como que, ¿qué es esto? Y este año ha sido aprender japonés. Y este año también tengo que renovar mi prueba de alemán, entonces tengo esos idiomas ahí como que, capaz veo que piensa esa gente del mercado que se está cayendo hoy, por cierto. Sí, se está cayendo últimamente mucho. Sí, sí. Eh, o sea, algo que, ¿dónde podemos encontrarte? O dónde, para aquellas personas que a lo mejor pues quieran saber más de tu trading, que quieran seguirte en redes, ¿dónde pueden Ujú. encontrarte? Y dinos un poco, aunque dejaré abajo los links para aquellas personas que quieran seguirte, pues que vayan al perfil, ¿vale? Ok, perfecto. Soy @Mariel Lang Sáez en todas las redes, literal, en todas las que existen. Y me puedes encontrar en Twitter, literal, hablo de todo un poco. En Instagram sí es un poco más específico con respecto a trading de activos, literal, porque es más visual. Mm, Entonces, en Twitter sí escribo tanto mis críticas económicas como de todo, del sistema, mucha, etcétera, mucha etcétera. reflexión también hay por Twitter, ¿no? Sí. Sí, Claro, sí. en Twitter yo soy mi yo personal, yo soy mi yo, el super yo, el mega yo, yo ahí soy Freud. En Instagram soy un trader tradicional con low risk. Ajá. Pues nada, pues dejaré abajo todo. Te doy las gracias por pasarte también por ser tan directa contestando las preguntas, por no evadirlas y ser como súper al grano con todas las preguntas, todo lo que se te ha preguntado, que siempre se agradece un montón. Y espero que pronto hagamos otra charla. Estás súper invitada y ya está, ¿vale? Bueno, cuando tenga el macro de trading dominado, vuelo desde otra perspectiva. Eso es. Y nos explicas qué tal, cómo ha sido ese proceso, ¿vale? Seguro que sí, un placer. Gracias a ti por invitarte y gracias por este espacio, que por cierto, te hago un mini spoiler. Yo lo había visto, literal, solo que no le había puesto la cara a ese Rubén. Yo dije, ¿será este el Rubén que yo creo que es? Y luego dije, sí, imagínate tú. Entonces, súper chévere que de haber visto el espacio, pues estar aquí.
Genial, pues oye, se agradece también y nada, pues seguiremos haciendo podcast y nada, para mí ha sido un placer, un buen rato, una buena charla, siempre se agradece este ratito para desconectar y espero que vengan más, ¿vale? Mil gracias. Igual, un placer y bueno, estamos charlando. Les deseo lo mejor a todos y mucha conciencia, mucho pensamiento lógico que se necesita. Eso es.